Hola a todos y todas, soy Eben Escobar, profesora de biología, y hoy les voy a hablar sobre el modelo de ADN. Primero que todo, para saber qué es el ADN, vamos a conocer un poco de historia de este. Nos vamos a remontar a 1869, en plena Segunda Guerra Mundial. Friedrich Mitter extrajo pus de vendajes de heridos de la guerra. En ella encontró muchos glóbulos blancos. Cuando los puso en el microscopio, encontró grandes diferencias. Este poseía grandes cantidades de fósforo y casi nada de azufre, a diferencia de las proteínas que ya eran moléculas conocidas en esos tiempos. A este nuevo factor él le llamó nucleína. Muchos años después, en 1927, Griffith experimentó con dos cepas de Streptococcus pneumoniae. Estas son bacterias que producen la enfermedad de la neumonía. Las dos cepas son, una, la cepa R avirulenta con superficie externa rugosa, y la cepa S, que es virulenta, o sea, produce la neumonía, es de superficie externa lisa. Griffith inyectó en ratones la cepa R avirulenta y luego de horas al ratón no sufrió ningún tipo de daño. Luego inyectó la cepa S virulenta y luego de horas el ratón había muerto. Hizo otro experimento donde cepas S, que son virulentas, las sometió a calor. Estas se desintegraron y al inyectárselas al ratón, el ratón seguía vivo. Luego hizo un último experimento donde a cepas S muertas por calor las mezcló con cepas de tipo R en una misma jeringa, se la inyectó al ratón y el ratón murió. ¿Qué es lo que pasó?, se preguntó él, y yo creo que es lo que todos se preguntan. Las cepas S, que son las virulentas, estaban muertas, y las cepas R, que eran avirulentas, que tampoco producían la enfermedad, cuando se juntaron hicieron que el ratón muriera. Griffith concluyó que la cepa R viva había sido transformada gracias a la cepa S, capturando el material genético que codificaba para la virulencia. Posteriormente se hicieron experimentos para saber específicamente cuál era ese factor de transformación, ya que aún no se conocía a ciencia cierta qué era el ADN. Avery, MacLeod y McCarthy hicieron un experimento donde en una licuadora, en una centrífuga, pusieron cepas S, células de cepa S, las sometieron al calor y hicieron un homogeneizado. Dentro de estos matraces solo hay cepas R. Al primer matraz se le echó el filtrado de cepa S, donde habían ADN, ARN y proteínas. Al ver después de unas horas, habían cepas R y cepas S, teniendo en consideración lo mismo del experimento anterior. La cepa S le había pasado el material genético, en este caso aún no se sabía que era el ADN, a las cepas, y habían transformado a cepas R. Luego se utilizó proteasa, lo que hace que degrade las proteínas. Se le agregó el homogeneizado a este matraz y posteriormente habían cepas R y cepas S. Entonces se descartó la proteína como factor transformador, porque aún así seguían habiendo cepas R y S. Luego se utilizó una ribonucleasa para degradar el ARN y al cabo de horas nuevamente se encontró cepas R y cepas S. Y
como último experimento, se realizó una desoxirribonucleasa, lo que hace que se degrade el ADN. Se agregó al homogeneizado y solamente habían cepas de tipo R. Al no agregar células de tipo S, no hubo una transformación. Ahí se dieron cuenta de que el ADN era el factor transformador, ya que en estos 3 experimentos aún estaba el ADN, por lo tanto, por eso habían cepas de tipo R y de tipo S. Al no haber el ADN, al haber sido degradado por la desoxirribonucleosa, no hubo un factor transformador, solamente hubieron cepas de tipo R. Para saber un poco de la forma del ADN, se realizó un experimento donde Rosalind Franklin y Watson y Crick descubrieron que el ADN está formado por 2 cadenas de polinucleótidos que corren en direcciones opuestas y forman una hélice. Cada nucleótido está perpendicular a la cadena principal. La cadena principal es esta y los nucleótidos forman un ángulo recto con ella. Los nucleótidos están unidos por puentes de hidrógeno. Aquí podemos ver los puentes de hidrógenos a los que están unidos. ¿Qué es un nucleótido?, se preguntarán ustedes. Un nucleótido es la estructura fundamental del ADN. Tiene un grupo fosfato, tiene un azúcar, una pentosa, en el caso del ADN es una desoxirribosa, y bases nitrogenadas. En las bases nitrogenadas tenemos bases púricas y bases pirimídicas. Las bases púricas son adenina y guanina, y las bases pirimídicas timina y citosina. Las bases púricas tienen 2 anillos y las bases pirimídicas químicamente tienen un anillo. Siempre la timina va a estar unida a una adenina, la citosina a una guanina. La timina y la adenina forman 2 enlaces de puente de hidrógeno, y la citosina y la guanina están unidos por 3. Siempre se une una base púrica con una base pirimídica. Una base púrica como la adenina con una base pirimídica como la timina. Una base pirimídica como la citosina con una base púrica como la guanina. Aquí podemos también ver lo que decía anteriormente, que las cadenas del ADN están unidas en' paralela, pero en direcciones opuestas. Aquí podemos ver que está al revés. Desde 5', a 3' y desde 3' a 5'. Aquí vemos cómo los azúcar están en disposición opuesta. El ADN, la doble hélice, es muy gigante, es muy grande. Tenemos un gran número de pares de bases, lo que en una célula tan pequeña parecería imposible que toda esa cantidad de ADN permaneciera. ¿Qué es lo que pasa? Que el ADN se sobreenrolla en proteínas histonas. Estas forman un octámero, son 8 histonas y el ADN se va enrollando a través de ellas. En un octámero se enrollan 14 pares de bases. Estas histonas, estos enrolladitos de histonas, se van cada vez sobreenrollando más y más hasta que forman una estructura compacta como es el cromosoma, que yo creo que esto le parece un poquito más familiar a todos. Generan los cromosomas, que es una forma compacta del ADN. Nuestras células, todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen 23 pares de cromosomas. Y aquí tenemos un cromosoma. Este es un cromosoma.
aquí se ve que este es un cromosoma duplicado. El cromosoma de nosotros está así. Obviamente con un par a su ladito. El genoma humano. Como decía anteriormente, el genoma humano tiene 23 pares de cromosomas, 122 de estos pares de cromosomas somáticos y un par sexual. En este cariotipo, el cariotipo es una representación del cariograma, o sea, de todo nuestro genoma. En este ejemplo, el individuo sería un hombre, ya que cuando es XY podemos saber que el individuo es un macho y cuando es XX es una hembra. Aquí tengo que sí decirles que faltan los pares. Aquí tenemos el cromosoma 1, le faltaría el par 1. Al cromosoma 2 le faltaría el par 2. El único que está con pares es el cromosoma 23. El genoma humano es la totalidad del material genético que poseemos los seres humanos. Son 23 pares, como les había dicho, y tienen la información de las funciones de todo nuestro cuerpo. Dentro de nuestro genoma está toda la información de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el color de nuestros ojos, el color del pelo, el tipo de pelo, si es liso, si es ondulado. También está la información para la formación de proteínas, para la formación de enzimas, para el funcionamiento y la homeostasis del cuerpo. Pero no está todo esto desordenado. No está la información del pelo en un cromosoma desconocido. Ya con la ciencia y con los avances tecnológicos se tiene un mapa. Y son estas banditas. Por ejemplo, se dice que en este cromosoma está la información para el color de pelo. Yo estoy dándole un ejemplo inventado. Pero, ¿cómo se encuentra esta información? La información se encuentra en genes. ¿Y qué son los genes? Cada una de las células del cuerpo humano contiene entre 25 a 35.000 genes. Los genes son la unidad que almacena la información genética. Son secuencias de ADN que poseen información. Entonces, el gen es la unidad estructural, la unidad más pequeña de información. Como se ve en esta imagen, el gen A codifica para la proteína A, el gen B codifica para la proteína B y el gen C codifica para la proteína C. Juntos estos, por ejemplo, pueden realizar la función de el color y la forma de ojos. Pero también el gen A no solo puede generar la proteína A, puede generar muchas más proteínas. Haciendo un repaso entonces, el genoma humano es la totalidad de material genético que poseen los seres humanos. Son 23 pares. Es muy importante saber esto porque ahora con los avances tecnológicos, hay terapia génica que ha podido sanar muchas enfermedades de carácter genético. Hay enfermedades que están ligadas a nuestro ADN, que ya vienen predeterminadas en nuestra información genética. Esta información genética nos la dan los padres, o sea, el par 1 nos lo da el padre y el par 1 que en esta imagen no se ve, nos lo da la madre. La terapia génica nos ayuda a poder sanar, por decirlo así de un modo, lesiones que tiene el ADN. De repente le falta un pedacito al ADN y con la terapia génica se ha podido sanar. Lo importante es que el genoma humano aún no se puede clonar. El genoma humano está prohibido por la ética de la ciencia. Espero que les haya quedado todo claro y nos vemos para la próxima vez. Estudien
y cualquier pregunta me la dicen. Chao.